sin ningún tipo de dudas. Si alguna vez vieron un dado de esos de juegos de rol que tienen como 20 caras, son tan lindos que ni Dios los podría haber hecho. Espectacular, la verdad que nosotros nunca llegamos a hacer. Anda, tomátela con los dados. Con las cartas tenés muchas más posibilidades y además, ¿qué te tira, Cristina? Las cartas, no te tira los dados. Aguante las cartas. Pero no es una gitana. Escribe carta, no tira la carta, Cristina. Te tira las cartas. Ojo, no des ideas, ¿eh? No des ideas que se viene el revoleo de mazo, ¿viste? Te iba a decir que ahí en la cabeza se va Alberto, ¡plum! Así se lo tira de atrás. Nosotros en nuestra época de púberes zafábamos un poco de ese mundo virgonario del juego de rol, pero tuvimos amigos que cayeron en eso, ¿no? Cayeron en las cartas de Magic. En las cartas de Magic y en el juego de rol. Y yo estaba fascinado por esos dados, de verdad. Había dados de 20 caras. Sí. O incluso... No es un dado eso, Nahuel. No es un dado. No, bueno, sí, está inspirado. No, para mí, yo soy muy conservador. El dado es el de... Es más, si un dado no suma 6 sus lados, porque hay dados falopa que no están hechos con esa regla, sí. No lo uso. ¿En serio? No, claro. Y está mañado. Ese dado está mañado. Es una cosa increíble. Bueno, la gente empieza a participar en el 155-379-8990. Graba esos mensajitos de menos de 10 segundos para que los pongamos al aire. Y si no, también en Instagram o en Twitter nos graban en @pasaroncosas899. Recuerden, hashtag miércoles de grieta, obligatorio para ganarse los macarons de En el nombre del postre, que podés encontrar también en El nombre del postre Argentina, su dirección de Instagram. Pero además, esmérense porque hay mucha competencia hoy en redes sociales. Mira, nos escribe justamente @feminaipes, que obviamente mancan a los naipes, pero es hora de que conozcan los feminaipes. Cartas españolas feministas. Yo creo que las he visto en algún Yo las vi. Las llevó alguien a alguna juntada, si no, pasaron cosas de otros amigos. Son unos naipes en donde, bueno, la sota se define y empieza a autopercibirse de otro género. Claro. Por ejemplo, veo un caballo que es Juana Zurduy, por ejemplo. Veo un puño levantado con pañuelo verde, que intuyo que será... No sé, unas de espada. Las de espadas. Bueno, después nos van a decir. Que nos digan que nos mande un feminaipe. Sí, yo los vi. No, Seba Fernández Casal una vez. Pero, es verdad, en la casa de él. Él las trajo. Y es verdad que, porque yo decía que es patriarcal. La baraja española y la francesa también es muy patriarcal. Y tiene el pic. Ayer aprendí que se dice pic al pique. ¿Viste? Que nos enseñó Y le dijo al diamante otro nombre. ¿Sí? No. Le dijo con otro nombre al diamante también. A mí me llamó la atención mucho pic, porque yo todavía le dije pique y él hasta lo pronunció bien. Una cosa impresionante. Bueno, la prima veterana dice: me gustan más las cartas. El diseño de las cartas españolas se vincula con el cosmos, sobre todo el tiempo, 4 estaciones, 12 meses, 40 semanas. Bueno, a ver, entonces ahí te vas llevando al zodíaco y al horóscopo. Y Horacio Calcaño dice: aguante las cartas. Se necesita cierto saber. Los dados son puro azar, ojete. Eso es lo que digo yo, que es lo que me gusta. Hasta las 4, miércoles de grieta, acá en Pasaron Cosas. Pasaron cosas. De lunes a viernes, de 13 a 16. No entiendo. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Con Alejandro Berkovich. Ayer me llamó la atención la noticia que les dimos acá con Noé durante Pasaron Cosas, de que el jefe de la UOM, Antonio Caló, que hacía como 20 años que estaba al mando del gremio metalúrgico, perdió su puesto a manos de otro referente, de Abel Furlan. La verdad, desde la mañana se venía hablando de que no le daban los números a Caló. De hecho, es parte de la interna también del gobierno, porque Alberto Fernández pensaba ir a festejar la reelección de Caló y al final ganó Abel Furlan, que es un kirchnerista más afín a Máximo Kirchner, a Cristina, fue diputado en su momento. Entonces suspendió la visita y terminó en la nada. Pero la verdad, lo que era llamativo era volver a ver en las primeras planas, y hoy lo está nuevamente en las primeras planas, la noticia sobre un sindicato. Claro, ver una noticia en la tapa sobre los sindicatos es algo que remite directamente a los años 80, para los que los vivieron seguramente, o más que nada a los años 70. Ayer, los móviles en la puerta del sindicato metalúrgico ahí en Almagro evocaban directamente aquel 1974, donde la noticia de las paritarias era la principal noticia de un día. Y claro, la UOM es un gremio muy característico, es el gremio de José Ignacio Rucci, el gremio de Augusto Timoteo Bandor, el gremio de Lorenzo Miguel, ahora el que era el gremio de Antonio Caló.
Pero en 1974, antes de la dictadura, eran importantes un montón de otros sindicatos. Capaz no lo sepas si sos de los más jóvenes, pero los diarios tenían un encargado de noticias sindicales. Yo me acuerdo cuando empecé a laburar en Telam hace 20 años, había encargados de noticias sindicales que estaban desde antes, porque en realidad esa fue una especialidad que en los años 90 se discontinuó, desapareció. Y la verdad que da para pensarlo, ¿no? En relación al sindicalismo hoy y a las condiciones de porquería en las que se trabaja hoy en la Argentina, por sueldos bajísimos, en condiciones muy chotas, con productividades que aumentaron muchísimo respecto de aquel momento, porque la verdad que en el medio de los 70 para acá inventaron, por ejemplo, el email. Y nosotros trabajamos 8 horas o más, y diría más horas de las que trabajamos antes de que hubiera correo electrónico. Y sin embargo, la productividad es mucho mayor de alguien que labura en oficinas, por ejemplo, con correo electrónico que sin. Ahora, la verdad es que antes de la dictadura los sindicatos eran más importantes porque el trabajo era más importante. Era más importante el sueldo, había más empleados en relación de dependencia, o sea, trabajando en la formalidad, y la pobreza era mucho más baja. ¿Una cosa depende de la otra o la otra depende de una? Esa es la pregunta que siempre hay que hacerse frente a cualquier fenómeno social. Y la verdad que cuando uno ve las víctimas de la represión ilegal durante la dictadura, que justo estamos en la semana del golpe del 76, ve que los principalmente perseguidos y desaparecidos por la dictadura, por los represores, fueron los delegados sindicales. Mucho más que lo que uno ve de referentes de la guerrilla, que claro, son más útiles para mostrar porque ahí es donde se despliega la teoría de los dos demonios. Empezaron ellos, los dirigentes de la lucha armada, contra ellos fue dirigida la represión, dicen los partidarios de la represión. Y la verdad que no, la verdad que los más perseguidos fueron los delegados sindicales, porque lo que buscó hacer la dictadura fue instalar un modelo económico más desigual que los sindicalistas no permitían que se instalara. ¿Por qué? Porque hacían huelga cuando le metían la mano en el bolsillo. Bueno, la tarea más dura, más encarnizada, la llevó adelante aquella dictadura sangrienta, la más sangrienta que tuvo la Argentina. Pero la otra aniquilación del sindicalismo se llevó adelante en los años 90. En los años 90, con el menemismo, con las privatizaciones y sobre todo con esa ola cultural supuestamente modernizadora que lo signó, el sindicalismo empezó a ser asociado con lo mafioso, con lo corrupto, con lo choto, con eso a lo cual no nos tenemos que acercar. Y quizás esa fue una misión todavía más dañina para la organización de los trabajadores que la de la desaparición o la aniquilación física, porque lo que se buscó aniquilar fue la idea misma de ser solidarios entre compañeros de laburo, de pensar, de mirar al que está al lado tuyo haciendo lo que sea y pensar en él, pensar en ella, saber que si se juntan y si colaboran pueden trabajar de mejor manera, incluso más productivamente para la empresa en donde trabajan, pero sobre todo en condiciones más humanas, en mejores condiciones para desarrollar ese trabajo que a muchos nos gusta hacer y muchos otros hacen simplemente por su subsistencia. En los 90 hubo una ayuda inestimable que recibió el menemismo para esta misión, que por supuesto fue también orquestada desde Washington con el Banco Mundial y su tutela de las privatizaciones, con el Fondo Monetario, la flexibilización laboral. ¿Qué ayudó a esta aniquilación ideológica del sindicalismo? Lo que Martín Caparrós llama el honestismo. De repente se empezó a juzgar a los sindicalistas solamente por si tenían más guita o menos guita, por si robaban más o robaban menos. Por supuesto con exponentes sindicales que choreaban y que se llenaban de guita y que colaboraban con esa forma de ver al sindicalismo. Pero justo cuando terminaron los 90, lo que se podía ver cuando uno miraba en retrospectiva es esos sindicatos que avalaron las privatizaciones, que se corrompieron para que sus dirigentes fueran más ricos en muchos casos que las propias contrapartes empresariales. Esos sindicalistas vieron cómo se desvanecía también el poder
de los sindicatos, cómo la gente dejaba de recurrir a ellos para referenciarse y para pelear por lo que les corresponde. Esto llegó a los niveles de desigualdad que llevó la década del 90, esa convertibilidad que, mientras desaparecían los sindicatos, mantenía con una bota arriba a los sueldos de todos los trabajadores, de distintos lugares, de distintos gremios, bajo distintos convenios. Pero la verdad es que el sindicalismo es mucho más que esas 10 o 15 caras que salen todo el tiempo en los medios de comunicación. El sindicato, como decía, son tus compañeros de trabajo, son esos a los que todos los días les pasa lo mismo que a vos. Ni que hablar que las condiciones de trabajo y los salarios siempre mejoran en países donde la sindicalización es alta. El caso particular, el más evidente, es el de los países nórdicos, que todo el mundo dice, los países nórdicos, Suecia, Noruega, miren qué igualitario. Bueno, ahí prácticamente todos son socios o afiliados de un sindicato. Y la debilidad de los sindicatos, a la vez, está asociada a los peores niveles de la desigualdad que alcanzó el capitalismo. Estados Unidos es el caso ejemplar. En Estados Unidos, donde la frase "estás despedido" supuestamente hizo grande al país, llegó a niveles de desigualdad inéditos y obscenos, donde el salario de los 70 para acá, sobre todo, se deprimió muchísimo. Y en Estados Unidos, lo dijo Joe Biden al asumir, fueron los sindicatos los que construyeron la clase media, esa clase media de la que ahora se enorgullecen los partidarios del capitalismo de libre mercado, que dicen ahí en Estados Unidos floreció. La verdad, acá en América Latina se ve lo mismo. Los países que construyeron sociedades más igualitarias son los dos países donde más sindicalización hay, que son Uruguay y Argentina. En Argentina el sindicalismo fue tradicionalmente peronista, pero no son peronistas en sus orígenes los sindicatos argentinos. Son anarquistas, son socialistas, son de movimientos que a principios del siglo trajeron los inmigrantes hacia acá. A mí la verdad que el sindicalismo me cambió la vida. Yo en Crítica armamos la comisión interna, tejimos lazos de solidaridad que nos llevaron después a que entre los medios distintos de comunicación se tejieran también esos lazos de solidaridad. Y hoy, cuando mi nena va al jardín con una mochila del CIPREVA, una mochila del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que es un alguito, no es que me cambió económicamente la vida, pero que muestra, por un lado, lo que uno puede hacer cuando se asocia con compañeros, con compañeras, cuando se mira la cara, se reconoce, y también es un símbolo de la identidad que genera el sindicato, de la identidad que antes era yo soy metalúrgico, yo soy bancario, yo soy mecánico, y que ahora se diluyó un poco precisamente por esa campaña sistemática que llevó adelante multidisciplinariamente el gran capital para disciplinar a la gente. Yo hay otra experiencia que quiero destacar, la de los metrodelegados. Cuando lo vi a Roberto Pianelli, ahí por 2003, 2004, en una conferencia de prensa en la puerta del Ministerio de Trabajo, cuando todavía ni siquiera se llamaban metrodelegados, lo vi dar un discurso, me quedé mirando y él dijo una cosa que me partió la cabeza. Dijo, nosotros peleamos para que los trabajadores no solamente puedan comer, sino para que puedan ir al cine. Y yo me quedé, ¿para que puedan ir al cine? Sí, para eso también está el sindicalismo. Los gremios como el de aceiteros, que arrancan de 150 o 180 lucas cuando entran a laburar a una planta aceitera, no son solamente los gremios de mejores sueldos porque trabajen en un sector muy productivo. Lo son también porque piensan en eso, porque no piensan en un sueldo de subsistencia, sino en un sueldo que le permita vivir bien a quien deja su cuerpo, su alma, su cabeza, su energía todos los días en el lugar de trabajo. No es algo que haya que mirar en el espejo retrovisor en el sindicalismo. Los países ricos tienen sindicatos fuertes. En Alemania, por ejemplo, esta semana estuve hablando con un directivo de Volkswagen.
en el directorio de Volkswagen se sienta el sindicato de mecánicos alemán. O sea, ahí deciden cómo se organiza la producción directamente. Y esto es lo que hace que en Europa también los sueldos sean más altos. Por supuesto, combinado con un montón de otros factores. ¿Por qué los gremios son importantes? Hay un montón de razones. Pero la primera, me parece a mí, es eso, que reconocen en el otro, en el que está al lado, la identidad del que mira y que sabe que su destino está atado junto al de aquel. Pasaron cosas.